Quizás en algún momento usted ha escuchado que alguien declaró o decretó tal o cual asunto y aconteció. Pero ¿qué pasó ahí? Pasó que el Espíritu Santo fue quien tomó la boca de esa persona para establecer eso. El poder es de Dios. Los hombres solo somos instrumentos para Dios manifestar su poder. Enseña la Biblia a declarar, decretar o a orar. Hola, soy Carlos de los Santos. Oro que Dios bendiga tu vida de manera muy especial. Existe una corriente en el cristianismo que enseña que solo debemos decretar o declarar para que las cosas sucedan, dejando la voluntad de Dios de lado. Pero, ¿es esto cierto? Veamos. El decreto se define como la resolución o decisión que toma una persona o un organismo con autoridad para ello. El gobierno publicará un decreto como nuevas medidas antiterroristas. En derecho, un decreto es una decisión del Consejo de Ministros o de una entidad equivalente que aprueba disposiciones de carácter general. Una declaración es una aseveración o exposición que se hace públicamente. Por ejemplo, vemos que una declaración es una afirmación. Cuando alguien dice yo declaro esto o aquello, está afirmando que eso será así. Podemos nosotros, utilizando incluso el sentido común, darnos cuenta que solo Dios es el único que puede afirmar algo, pues Él es el que tiene todo el poder, Él es el dueño de todo lo que existe. Ninguna otra entidad, ningún ser humano puede saber lo que sucederá mañana, puede saber lo que sucederá más adelante. Sí podemos programar, podemos planificar, podemos proyectar, pero al final quien sabe si eso va a acontecer es el Señor o no. Por eso dice la Biblia en Santiago capítulo 4, versículos 13 en adelante, que nosotros no debemos ser arrogantes diciendo que haremos esto o aquello, que iremos a tal o cual ciudad y haremos este o aquel negocio, porque no sabemos qué sucederá mañana, pues nuestra vida es como una neblina que se esparce. En lugar de lo cual dice Santiago capítulo 4, debemos decir, si Dios quiere, haremos esto o aquello. Repito, un decreto es una afirmación, no es una posibilidad. Si yo digo, yo decreto que va a llover, tiene que llover, porque yo estoy diciendo, estoy afirmando que va a llover. Pero enseña la Biblia que nosotros debemos declarar, decretar, o nos enseña que debemos orar. Primera de Juan capítulo 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, es decir, Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, la voluntad de Dios, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Termina la cita. Aquí la Biblia nos enseña que nosotros debemos orar conforme a la voluntad de Dios, y voluntad es deseo. Que por más confianza que tengamos y más fe que nosotros practiquemos, siempre debemos pedir que se haga el deseo de Dios, que las cosas acontezcan según su decisión. Eso es lo que nos enseña la Biblia. En este texto bíblico no encontramos la palabra decretar, ni declarar, ni pensar positivamente, ni nada semejante. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Aquí el apóstol Pablo estaba atravesando por una situación de dificultad. Algunos estudiosos dicen que esto que él le llama aguijón era una enfermedad. Pero sea lo que sea, lo importante que notamos aquí es que Pablo no decretó en contra de ese aguijón que le estaba afectando, ni tampoco declaró en contra de ello. Pablo, que era una persona revestida de autoridad de parte del cielo, de parte del Señor Todopoderoso, y que vivía dirigido por el Espíritu Santo, no declaró ni decretó en contra de este mal que estaba pasándole, aconteciéndole, sino que él oró, dice, 3 veces. He rogado al Señor, dice en el verso 8 de 2 de Corintios 12, que lo quite de mí. Él no habló arrogantemente, declarando ni decretando en contra de ese mal. Él oró al Señor para que, si era la voluntad de Dios, le quitara ese problema. Y sin embargo, el Señor, la respuesta que le dio fue que le bastara su gracia, porque el poder del Señor se perfecciona en la debilidad del ser humano. Es decir, que Dios no se lo quitó el aguijón en ese momento. ¿No tenía Pablo fe? Pregunto. ¿O es que hoy en día quienes enseñan esto de la doctrina de las declaraciones y de los decretos tienen más fe, tienen más confianza que la que Pablo tenía en el Señor Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra? Sabemos que no, porque Pablo forma parte de los escritores sagrados que Dios usó, a quienes les inspiró su palabra y fueron un instrumento para dejárnosla por escrito. Pablo forma parte de aquellas personas que dice Efesios 2:20 que son el ejemplo que nosotros debemos seguir. Entonces vuelvo y pregunto, ¿por qué Pablo no declaró, por qué Pablo no decretó en contra de ese mal que el Señor mismo había permitido en la vida de Pablo? ¿O es que estos maestros que enseñan esta doctrina en la actualidad tienen una mayor revelación que la que Pablo tenía? ¿No será que hay arrogancia en esas personas e ignorancia en aquellos que enseñan estas falsas doctrinas? Porque todo lo que es contrario a lo que la Biblia nos enseña es falso. En Lucas 22, 41 al 42 dice la Biblia: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesucristo, el mismo Hijo de Dios, se sometía a los deseos de su Padre. Él no declaraba, él no decretaba en contra de las situaciones que no les eran favorables, porque humanamente él padeció en su cuerpo físico todos los maltratos, todos los latigazos, todas las heridas, toda la angustia, la carga de sentir la ausencia de su Padre temporalmente producto del pecado. Sin embargo, él se sometió a todo eso porque en ese momento era la voluntad de su Padre. Si hubiese sido bíblico lo de declarar o decretar, Jesús no ora, Jesús no pide que se haga la voluntad de su Padre. Jesús hubiese declarado o decretado en contra de las amarguras que se les venían encima. Efesios 6, 18 al 20, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Por qué Pablo, en vez de pedir que oraran por él para que el Señor le diera denuedo para predicar su palabra, por qué Pablo no declaró? ¿Por qué Pablo no dijo: yo declaro, yo decreto que cuando abra mi boca lo haré con denuedo, lo haré con coraje, lo haré con valentía? Porque si declarar, si decretar fuera lo que Dios ha establecido, entonces ¿por qué Pablo no lo puso en práctica también aquí? Y él pide que oren. ¿Para qué?
para que el Señor, quien es el dueño del poder y quien hace todas las cosas en todos, permitiera que Él tuviera de nuevo al predicar el Evangelio. No es asunto de declarar, no es asunto de decretar, es asunto de humildemente someterse a la voluntad, a los deseos, a los designios del Señor. Quizás en algún momento usted ha escuchado que alguien declaró o decretó tal o cual asunto y aconteció. Pero ¿qué pasó ahí? Pasó que el Espíritu Santo fue quien tomó la boca de esa persona para establecer eso, que es diferente a cuando una persona de su propio espíritu, de su propia inspiración, de su propio deseo, de su propia arrogancia, supone que debe declarar o decretar cierta cosa. Es diferente cuando es el Espíritu de Dios que toma el cuerpo de un ser humano, que toma la boca de un ser humano para establecer una decisión. Es el mismo Dios que lo está haciendo en esa circunstancia, en ese momento. Y Dios sí tiene soberanía absoluta para decretar y declarar lo que a Él le plazca, porque Él es soberano. Él es el soberano de las naciones. Él es el dueño de todo lo que hay debajo del cielo y es el creador de todo lo que existe. Por eso Él dice en Jeremías 27:5 que Él hizo la tierra, el hombre y los animales que estamos sobre ella, y a quien Él quiere, Él la da. Vamos pues a alejarnos de toda arrogancia y de toda enseñanza falsa, y vamos a aplicar lo que la Biblia nos enseña. Vamos a presentarnos delante de Dios en plena certidumbre de fe y confianza, y a pedirle conforme a su voluntad, como la Biblia nos enseña. Que la paz del Eterno guarde tu vida y a todos los tuyos. Soy Carlos de los Santos. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, comparte este video. De esa manera tú ayudas a otros a que reciban el alimento verdadero, el maná que viene del cielo, que produce vida. Puedes buscarnos también en Facebook como Carlos Ben Adonai y en Amazon como Carlos Israel de los Santos Ramírez. Que la paz del Eterno te siga guardando hoy, mañana y siempre.